Estamos muy emocionados de tenerlo a usted aquí. Martín Lampa, profesor de teología, filosofía, además de experto en sanación, lleva tantos grupos ayudándolos con las heridas, ¿no? Todos tenemos alguna herida definitivamente familiar, generacional, y más que todos los primeros años, ¿no? Que luego nos cuesta tanto amar, nos cuesta tanto confiar nuevamente, ¿no? Entonces, estamos hablando de este tema asociado a la masculinidad y lo titulamos ¿Cómo sanar la masculinidad en Cristo? Bueno, muchas gracias por la invitación, la verdad que muy contento de poder compartir con ustedes. Yo estoy acá de Buenos Aires, Argentina, en Capital, y bueno, hace sí muchos años, yo hace más de 20 años que me dedico al Ministerio de Sanación y Liberación. Empecé como laico y después, bueno, siendo sacerdote sigo en el mismo ministerio y bueno, gracias a Dios he vivido muchas experiencias y yo te puedo decir que soy testigo de la obra de que Dios puede sanar, liberar y restaurar la vida de cualquier persona, ¿no? Como dice la Biblia, Él puede hacer nuevas todas las cosas, no importa lo que hayamos pasado ni vivido, pero el amor de Dios es más fuerte, es más poderoso y siempre puede rehacer nuestra vida cuando nos dejamos abrazar por el amor de Dios, ¿verdad? ¿Cómo podemos orientarnos cuando venimos con esas heridas, de repente esas falsas ideas, autoconceptos que de repente nos causaron? Como mecanismos de protección y a la vez como que dudamos de nosotros mismos, ¿no? Como que no soy capaz de entonces amar, no soy suficiente para ser amado. ¿Cómo nos ayuda Cristo a retomar esta parte de sentirnos merecedores de su amor, de sentir esa dignidad de hijo? Mira, es muy importante la pregunta que haces. Justamente todo esto en el último retiro que estuve dictando, que se llama 21 días de transformación, entramos al hueso de esto, ¿no? De nuestra identidad como hijos de Dios, ¿verdad? Es la auténtica y la más profunda identidad de todo ser humano. Somos hijos e hijas de Dios. Entonces, lo que vos decís tiene que ver que en nuestra historia, especialmente de los 0 a los 7 años, ¿verdad? Inclusive desde el vientre materno, es donde se va plasmando nuestra personalidad, ¿verdad? La relación de los varones, que estamos hablando de la identidad masculina, ¿no? La relación que los varones tenemos con nuestro padre nos marca mucho porque nuestro padre es nuestro modelo de hombre, ¿verdad? De él aprendemos primordialmente nuestro modelo de qué entendemos por ser hombres y después obviamente de otras figuras que ya hemos tenido en la familia, tíos, personas cercanas, que la Se personalidad reafirman, sí. se forma en esa etapa de la vida donde somos muy como, un niño es alguien como muy, como una arcilla, como una, ¿no? Como algo que es muy maleable. Entonces, las experiencias de la vida, tanto buenas como negativas, van formando la persona. O sea, por un lado, las experiencias positivas nos potencian, pero también las dolorosas nos marcan, ¿verdad? Entonces, por eso después cuando tenemos que hacer todo un camino de restauración para poder descubrir, me gusta decir a mí, el tesoro que llevamos en la vasija de barro, que como nos dice el Pablo, ¿no? En la carta a los Corintios, tenemos un tesoro y en una vasija de barro. Bueno, el barro es eso que nosotros tenemos que trabajar para que el tesoro que llevamos dentro salga, ¿no? Toda esa gracia, los sueños que Dios tiene para nosotros, a veces están enterrados en el barro, en la arcilla de nuestras heridas, de nuestros traumas, de nuestras malas experiencias, que van un poco deformando esa identidad. Así es, sí, padre. Y, por ejemplo, si también tenemos un padre que de repente fue muy estricto, fue muy castigador, nunca tuvo una actitud afectiva con la persona, con el niño, entonces después creemos que Dios también es eso, ¿no? Que también es el castigador, es el que nos va a tratar mal, nos va a señalar. Entonces tenemos ese rechazo hacia la figura masculina, o sea, asociamos el amor del padre biológico con Dios Padre, y es como que esa barrera nos cuesta, ¿no? Total, Abrazar la misericordia.
Totalmente, porque nosotros vamos haciendo una proyección inconsciente de relacionar a Dios Padre con la imagen paterna masculina, ¿verdad? Ujú, Vos sabés que en la psicología humana del hombre, el padre tiene un simbolismo psicológico, ¿sí? El padre representa la autoridad, ¿no? Por eso una de las cuestiones que pasa, o sea, toda figura paterna representa autoridad. Entonces, por ejemplo, yo la relación que tengo con mi padre, después esa relación la replico en mi vida adulta con todas las figuras de autoridad. Mi jefe, ujú. ¿verdad? No sé, el cura en la iglesia, no sé, toda persona que, un coordinador de un grupo, etcétera, ¿no? Toda persona que a mí representa autoridad voy a proyectar la relación que tengo con mi padre, ¿no? Y cuando es una relación, una de las cosas que nos pasa a los varones es que cuando no tenemos sana la relación paterna, somos personas muy conflictivas con la autoridad, ¿verdad? Porque empezamos ese fenómeno, uno proyecta, ¿sí? Eso es inconsciente, es un mecanismo de las heridas, no es que uno lo hace a Claro. voluntad porque quiere ser así. Es inconsciente proyectar en las figuras de autoridad la imagen paterna, ¿verdad? Y más, como decís vos, cuando nosotros tenemos padres, nosotros en Latinoamérica, ¿no? Creo que es una cuestión, yo lo veo Sí, mucho en Argentina, pero bueno, creo sí. que yo he viajado, he estado, y creo que es una cuestión también de toda Latinoamérica, ¿no? Que muchas veces yo hablo con muchachos, ¿verdad? Y al ver y al charlar, bueno, de las heridas, de los retiros, etcétera, y yo, bueno, este tema se toca, yo tengo un tema que hablo profundamente de esto, ¿no? Entonces compartimos experiencia y claro, ¿qué imagen tengo? Digo, no, mi papá es un padre ausente, mi papá es un padre frío, mi papá Ujú. nunca me dijo que me quería, ¿no? El machismo latinoamericano, viste, que entiende que el hombre es Sí. un ser, viste, duro, el que golpea la mesa, Y que no puede expresarse. el hombre que no expresa emociones, que siempre está así como, viste, el padre proveedor, que, viste, es como que el rol Sí. paterno Se que hay, disminuye. ¿verdad? Entonces, ¿qué es el padre? No el proveedor, el que trabaja, está bien, provee, Ujú. pero el padre es un guía, el padre es una persona que tiene que brindar afecto, que cuidar, pero no, viste, como que los roles son tan rígidos a veces. Entonces, claro, la mujer es el único que carga al niño, que le da un abrazo, un mimo, y el papá, nada, no toca, no hace. Entonces, eso deja Sí. huellas muy, muy fuertes en nosotros, porque después andamos buscando mendigando ese amor paterno ahí por la vida. Sí, porque hay que dejar que el hombre ejerza su rol, digamos, o sea, que él evolucione también en ese aspecto, ¿no? A veces como madres en esa situación latina nos crían de esa manera, que la mujer se encarga de una cosa, el hombre de otra, y a veces eso hace daño porque la pareja pues es un complemento, ¿no? Exacto, Ujú. totalmente. Gracias a Dios yo veo hoy, yo tengo 43 años y lo veo en mis amigos que son papás jóvenes, chicos de muchachos de 30 y pico, que son papás, 30 y pico, 40, y yo veo que un poco está cambiando esa mentalidad, ¿no? Porque los varones, no te digo que sean todos, pero los que yo conozco muchos varones que evolucionan, entonces también se dedican, no sé, a cocinar en la casa, a cuidar a los Sí, niños, a cambiarle los pañales a los bebés, ¿no? Como que la cuestión es más compartida, no son roles no tan son duros, tan tan rígidos, fuertes. no sé, esto de los hombres, esto de las mujeres. No, no, realmente no funciona. Y después, yo creo que uno de los grandes problemas es el machismo, ¿no? Porque el machismo ha marcado mucho las generaciones con esto de, ¿viste? El hombre no, el hombre que, acá no sé cómo se le dirá en Venezuela o en otro lado, acá, viste, en Argentina dice el maricón, ¿no? Entonces el varón que Mm. expresa, viste, el que llora o es sensible es el maricón. No Entonces, llores, no contrólate. Sí, no llores, ¿no? Duro. Y eso hace mucho daño porque obliga al hombre a reprimir sus emociones. Y el varón tiene sus emociones. Y Nosotros somos tiene sus expresiones de amor diferentes, pero no quiere decir que no ame, que no sienta. Eh, totalmente, ujú. Ahora, totalmente. ese llamado que hace el Señor a cada uno, que es como una historia de amor, también lo es para el hombre, y el hombre tiene que sentirse en la capacidad de abrirse, ¿no? Hacia el Ujú. Señor, ¿no? Porque Él, así como invita, también mueve todo, ¿no? Yo pensaba hoy para compartir, ¿no? Y el Espíritu Santo me inspiraba la famosa parábola del hijo pródigo,
¿verdad? Ujú. Porque es la relación de un hijo con su padre, ¿no? Y creo que es muy, la sabiduría de Dios es tan grande, ¿no? Y plasma en ese relato un poco la historia de todos, ¿no? Y especialmente porque es la relación de un padre y un hijo, en donde, ¿no? El hijo dice un momento, bueno, padre, yo quiero, dame la parte de la herencia que me corresponde, yo quiero hacer la mía, y todos hemos pasado por la adolescencia a veces por esa etapa, ¿no? De Uno se rebeldía. independiza, ¿viste? Se dice la rebeldía, no, padre, dame la parte y se va. Ujú. Y quiere hacer la vida, quiere hacer la suya. Y claro, pero le va mal, ¿no? Le va mal, le va muy mal, muy mal. ¿Por qué? Porque esto es muy importante, ¿no? Es decir, mira, yo estudio de todo, estudio, bueno, teología, filosofía, psicología, y yo me doy cuenta de algo, que muchas cosas que hoy la ciencia moderna la descubre como grandes novedades, en todos los campos, en la psicología, en la filosofía, en el coaching, en el liderazgo, ya lo dijo la Biblia hace 5.000 años, o sea, como que no hay nada nuevo. ¿No? Así es. Entonces, este viejo axioma del Antiguo Testamento, honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida, ¿verdad? Eh, Qué importante es tener una relación reconciliada con papá. Si nosotros no tenemos una relación de reconciliación con papá, no vamos a tener vida. No podemos avanzar en la vida. Sí, porque también nos cuesta entender el amor de la misma Virgen María como mamá y de Jesucristo como papá, de sanar, de Dios, de ver el Espíritu Santo, entender ese amor y cómo conectar, ¿no? Cómo abrir ese corazón para ser transformado. Padre, El, el hombre que siente esa necesidad de reconocimiento, ¿cómo hace para no perderse en esa línea, no? Porque el hombre es como que sí, como que quiere destacar, quiere luchar, quiere ser de cierta forma reconocido, ¿no? Entonces, ¿cómo hace para no perderse en ese camino de ego, digamos? el punto está, mira, nosotros tenemos que reconocer y entender algo fundamental, ¿no? Que tiene que ver con la vida espiritual y la vida psicológica, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos como dos paradigmas existenciales de vida, ¿sí? Uno que es el que el mundo nos invita a vivir, que es vivir desde afuera para adentro, ¿sí? Ujú. En donde yo mi sentido de valor, ¿verdad? ¿En dónde está? Afuera. Entonces soy adicto al reconocimiento, adicto al aplauso, y eso nunca alcanza. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad de recibir amor es infinita y solo Dios puede llenar esa capacidad tenemos un corazón que anhela el amor de Dios, que es un amor totalizante, para siempre, es un amor que no tiene límites, ¿verdad? Pero si yo, el gran punto está de inflexión es cuando yo entiendo que el amor que cualquier ser humano me puede dar no es malo, es buenísimo, pero todo amor humano es limitado. Ujú. Entonces, cuando yo entiendo eso y no pongo a ningún ser humano en el lugar de Dios, porque Dios es uno solo, entonces, ¿qué paso a paso? Cuando hago ese camino de conversión, ese clic interior, ya no vivo desde afuera hacia adentro, sino vivo desde adentro hacia afuera, cambia el paradigma. Entonces, ¿cuál es mi fuente de amor? Es Dios. Conecto con esa fuente de agua viva que tanto habla Juan en el relato Ujú. de la Samaritana, que no es otra que la fuente del amor. Entonces, y cuando yo conecto y tengo esa experiencia de sentirme amado por el Dios Padre, amado, perdonado, aceptado, wow, viste, como decía, ya está, llegué, Ya llegué a donde era así. llegué, llegué a mi casa, volví a la casa, ¿no? Como el Sí. relato del hijo pródigo, volví a ese abrazo, ¿no? Lo Mm. primero que hace el padre cuando vuelve el hijo no lo reta, no lo No, castiga, no lo primero le da juzga, amor. Ujú. le da un abrazo, hace fiesta, le pone anillo en el dedo, sandalia en los pies, le da la mejor ropa, ¿no? Ujú. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Entonces, la clave es poder tener esa experiencia del amor de Dios, sentirnos abrazados, abrirnos a ese amor misericordioso, y desde ahí, eso nos hace cambiar el paradigma. Y Entonces el ya, rechazo, eso te hace como dar ese rechazo a lo que no es, ¿no? Porque ya defines claramente qué realmente es el amor y que lo que tú estabas buscando de repente en ídolos, en cosas, pues no, finalmente no te llena, ¿no? no sacia, nunca sacia, es la insatisfacción, ¿no? Otro relato clave es el de la samaritana, ¿no? Que tenía 5 maridos, le dice Jesús, y el que tenés ahora no es tu marido. Y por eso le está hablando de la insatisfacción. En el mundo le está diciendo, vos sos una mujer insatisfecha.
porque estás buscando, buscando, y le dice, si vos bebés de esta agua, vas a seguir teniendo sed. Es como diciendo, si vos seguís buscando el amor, la aceptación, el reconocimiento en otro ser humano, te vas a quedar satisfecha, pero si vos bebés del agua que yo te voy a dar, le dice Jesús, ¿verdad? Ahí está. Entonces, ese es el punto, ¿no? Ese switch, como Sí, en ese clic. realidad a veces la gente quiere clasificar a una persona como perdida, pero en realidad es un buscador incansable de ese amor, ¿no? Que Exacto. necesita ese amor sanador, definitivamente. Totalmente, totalmente. O sea, no hay personas perdidas, ¿no? No. Hoy el evangelio de hoy en la liturgia nos habla del pastor que va a buscar a la oveja perdida, Ujú. ¿no? Que deja las 99 y va a buscar a la una perdida. Y dice, hay más alegría por En un el pecador cielo que se por uno. convierte que no Sí. por 99 justos que no necesitan convertirse. Entonces, todos en el fondo buscamos eso, buscamos que nos amen. O sea, todo el ser humano, Sí, es ese anhelo del corazón. ese anhelo profundo del corazón, que nos quieran bien, que nos amen. Y nosotros buscamos el amor de Dios porque estamos hechos para Dios. Somos Eh, hechos para Dios, así es. Venimos de Él y vamos hacia Él, tal cual. hacia Él. Somos sus hijos. Entonces, por eso, y bueno, hoy la gente busca, ¿viste? Y todo, como decíamos, buscamos como adultos en el amor en cosas que no. Es decir, no es porque acá no es que hay demonizar, no, que está mal que me ame una persona. No, no, está bueno. El problema es que no tengo que elevar a nadie a la categoría de Dios, porque ahí es donde empieza la esclavitud, donde empiezan y pasan los problemas que pasan hoy Y en las las parejas. frustraciones en las parejas, claro, porque nunca va a llegar al punto de complacer lo que quieres. Nunca, jamás, Ahora, jamás. padre, también viene esa parte del llamado del amor, que te llenas de todo ese sentimiento que ya defines qué es lo bueno, qué es lo malo. Empiezas a sentir ese repudio hacia las cosas que de repente hacías antes, que no eran correctas, y retomas ese señorío, ¿no? Que es como ya decidir claramente como hijo de Dios y semejanza de Dios, que no puedes afectar tu cuerpo, que no puedes afectar tu espíritu, que tienes que empezar como a encaminarte, ¿no? Esa es la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? A medida que uno, pero es una cuestión lógica, ¿no? Como que uno, si, vamos a decirlo con un ejemplo culinario, ¿no? Para que se entienda claro. Si yo vivía comiendo, no sé, es como si yo antes comía, ¿viste? Comía arroz así pelado, sin nada, desabrido, horrible, y después pruebo un buen asado, y después yo no quiero volver más al otro, ¿me entendés? Por una cuestión lógica. Uh Esto es lo -huh. mismo. Es decir, una vez que yo pruebo y experimento el amor de Dios, todo lo demás se empieza a ordenar. Entonces empiezo a tener, como decís vos, discernimiento, Y el ¿no? templo que es nuestro cuerpo también, ¿no? Entiendo qué es lo que me hace bien, qué es lo que me hace mal, cómo cuidar mi cuerpo, cómo cuidarme a mí, cuidar al otro, ¿me entendés? A las personas que me rodean. Y vienen esa es la obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre, dar discernimiento. Uh ¿No? -huh. No, el Espíritu Santo, cuando uno está en Dios y te vas a mandar una macana, el Espíritu Santo te advierte, te hace sentirlo, lo sentís. Es como Por un aquí danger, no. ¿viste? Hay una luz Claro. roja, ¿viste? No, no, empieza a sonar la alarma, ¿viste? Y eso lo sentís en Sí, el cuerpo, en el pecho, en tus entrañas, sentís que algo está danger, danger, porque el Espíritu Santo así y es. bueno, Pero ayuda también a estar en estado de gracia, ¿no? La confesión, que es casi que como, dicen que es como un exorcismo, la confesión, cuando te entregas a hablar de todo eso, de todas las cosas, de dejar atrás, digamos, el pasado. siempre el poder hablar lo que nos pasa es clave, ¿viste? Uh Por eso es -huh. tan sanador el sacramento de la reconciliación. Uno le pone palabra a su historia, ¿no? Entonces, hablar nos cura, callar nos enferma. Entonces, así de simple, ¿no? Por eso uno entiende la sabiduría de la iglesia y por qué existen los sacramentos y cómo existen, ¿no? Uh Cuando -huh. uno puede hablar y contarle a un sacerdote su historia, y bueno, uno se sana, se cura y recibe liberación, tal cual como si se libera, se sana, se restaura, porque es el encuentro con el mismo Jesús misericordioso, ¿no? Es importante entender que a Jesús, ¿no? Como hoy, el otro día yo hablaba de una charla sobre la misericordia, ¿no? Y después me hicieron una pregunta, no, yo hice cosas muy malas, y Dios me acepta igual, y claro que sí, porque Dios viene a buscar al pecador. Nunca tenemos que olvidar, Dios no tiene vergüenza de tu pecado.
porque ella lo conoce, siempre lo conoce, ¿me entendés? Y sabe la fragilidad humana también. Y sabe que hay mucha fragilidad, ¿no? Es muy importante comprender, ¿no? La psicología nos aporta mucho, porque a veces hay cosas que uno tiene que distinguir lo moral de lo psicológico, ¿viste? Y hay cuestiones que uno las hace no porque sea un mal tipo, sino porque está tan dañado psicológicamente que no tiene los elementos para poder responder a ciertas, decirlo, leyes morales, etcétera, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo mucho con adictos, ¿no? Los chicos adictos, muchachos. Entonces, el adicto no quiere drogarse, sabe que está mal, pero lo hace lo mismo. ¿Por qué? Y porque tiene una enfermedad, es un enfermo, una persona que necesita ayuda. Entonces, Sí, en y ahí, realidad él es un víctima, no es algo que está haciendo a propósito. exactamente, no hay culpa. ¿Por qué? Porque él en el fondo no quiere librarse, pero es un camino, un proceso, ¿no? Y esto es importante entenderlo, ¿no? Que toda nuestra transformación no hay de un día para el otro, no existe eso. Todo el camino de santidad, de transformación, es un camino, un proceso en el tiempo. Y no es lineal tampoco. No es No. que, viste, bueno, voy siempre, el camino es 3 pasos adelante, 4 para atrás, volvemos y vamos, viste, Sí. y así le vamos echando ganas, ¿no? Entonces acá tenemos que tenernos mucha paciencia y especialmente tenés que tener mucha paciencia cuando tuvimos una infancia muy difícil. Y eso hace que el camino de conversión necesite mucho acompañamiento, mucho trabajo, porque cuando estoy muy golpeado, es como, no sé, si viste, si yo me golpeo la rodilla, me la fracturo, y después, viste, como que quedo resentido, entonces si me quiero correr una maratón de 100 kilómetros, viste, me va a costar porque ya como que estoy medio débil, No, y frágil. que yo lo que veo, por ejemplo, con las heridas, es que uno a veces no pone mal al agresor, sino es uno mismo que como que se hace juicios después, ¿no? Como no se siente merecedor o entonces cree que no es suficiente. O sea, es como algo más como que un autocastigo que uno a veces impone, ¿no? En las heridas. Totalmente, totalmente. Lo que pasa es que ahí uno lo que tiene que trabajar muy fuertemente es la imagen de Dios que tenemos, ¿verdad? Porque si yo tengo la imagen del Dios del castigo, del Dios del juicio, del Dios exigente, y, viste, yo voy a proyectar eso hacia mí. Entonces nunca va a alcanzar, Mm. nunca va a alcanzar. No vas a romper el primer paso, sí, de llegar. Es decir, mira, el corazón del Evangelio, que nosotros tenemos que entender clarísimo, clarísimo, qué es lo que Jesús nos mostró, y especialmente Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 4 y 5, y Romanos 6, 7 y 8, léanla, porque eso es el núcleo, entender que todo es gracia, que yo no me gano, no hay mérito posible del ser humano. Es puro amor, pura gracia, Dios nos ama primero. Es decir, todo movimiento que nosotros hacemos hacia Dios es una gracia ya, porque Dios nos ama, Él nos busca. Claro, y el que Entonces, sana finalmente es Dios también. Él es. Todos los demás son, digamos, vehículos para que Él obre, pero en realidad no es obra de nadie. Es Así obra es. de pura de la gracia y del amor de Dios, que es algo gratuito. Esto, a veces nos cuesta por esto que decís vos muy bien, ¿no? De que, viste, como que no me lo merezco, nunca me lo voy a merecer, ¿no? ¿Cómo hacemos para perdonarnos, en este caso, a nosotros mismos? Eso es lo más difícil. El, el Qué autoperdón fácil, el autoperdón, El sí. autoperdón es el camino, porque viste, nosotros podemos perdonar a todos, pero viste, perdonar, nosotros nos castigamos, como decimos muy bien, nos Sí. castigamos mucho por nuestros errores, ¿no? Ujú. Y a veces Eh, ayudamos más a otros, pero nos cuesta, cuando viene el momento a nosotros es cuando más nos cuesta, ¿no? Cuesta mucho, pero eso, ¿sabes qué? Pero es tremendo porque cuando yo no me perdono estoy atado al pasado, vivo en el pasado, Ujú. ¿no? Y yo charlo mucho estas cosas, acompaño, ¿verdad? Ayudar a la gente a que pueda hacer este camino de autoperdón, porque si no, viste, claro, tengo 40 años, pero no, yo cuando tenía 20 hice tal cosa, y dale, ¿viste? Entonces, no Ujú. tenemos que, es como una cadena a veces, una atadura espiritual que uno tiene que cortar, Sí, ¿verdad? porque si no sanas, no sabes, o sea, las conductas que tienes en el futuro accionan esos pasados, ¿no? Y de repente reaccionas y eres a otras personas, ya dejas de ser tú el víctima para ser el que daña, ¿no? Historia no sanada, hay un axioma espiritual y psicológico. Ujú. Historia no sanada, historia que se repite.
¿Qué recomendaciones, padre, para empezar a sanar, a identificar esas heridas? De repente meditaciones con el Espíritu Santo, ¿qué recomendaciones se pueden hacer? Mira, yo creo que son varias cosas, ¿no?, que te podría decir. Yo creo que el paso número uno es entrar en un profundo camino de autoconocimiento. Yo tengo que saber quién soy. Número uno, Ujú. fundamental. Es decir, yo tengo que, hay muchas herramientas, preguntas, cuestionarios, viste, como yo tengo que entrar en descubrir mi verdad. Cristo dice: la verdad los hará libres. ¿Qué verdad? Mi verdad, ¿no? O sea, yo tengo que mirarme a mí y como con las cosas, ponerle nombre a las cosas. Me pasó esto es así. Entonces, conocerme a mí mismo, esto es fundamental, porque eso pone a la luz, ¿no? Rompe esto Ujú. de ocultamiento, Del pone a la luz la ocultamiento, historia, sí. ¿no? Una primera ley de sanación. Eso pasa mucho cuando las familias, por ejemplo, tienen situaciones de que sucedió algún conflicto en casa, por ejemplo, un padre alcohólico. Entonces todos los demás guardan silencio respecto a ese problema, ¿no? Y llevan Exacto, como negándolo, negándolo, negándolo y crecen negándolo. Entonces es como que no se sana a nadie porque llevan arrastrado y así el familiar ya no esté o lo que sea, como no lo hablan, nadie lo termina sanando, no lo reconocen. Es bueno reconocer esas heridas, ¿no? Empezar por decir, oye, tengo esto. totalmente. Mira, te lo voy a contar y de paso le recomiendo una película, ¿no?, que expresa de una manera muy clara todo esto que estamos hablando, este concepto. A veces es bueno ver películas porque uno puede sentirse identificado y ver, ¿no?, como Ujú. contexto. Es una película vieja, ¿no?, que se llama El Príncipe de las Mareas, que trabaja Barbara Streisand y Nick Nolte, ¿sí? Ujú. Y la historia yo las recomiendo porque es una película muy fuerte, que nos ayuda mucho a poder comprender el proceso de sanación. Entonces, ¿cuál es la historia? Se la resumo en 2 minutos. El tema es el siguiente, ¿no? La película empieza que hay una familia, ¿sí? Que, bueno, una familia era un matrimonio, eh, 3 hijos, niños pequeños, y bueno, y el esposo cada tanto salía como es a trabajar y no estaba en la casa. Entonces, unas veces que él sale, como bien tipo una casa medio tipo en el campo, estaba la mujer con sus hijos y entran 2 ladrones, ¿sí? ¿Qué hacen? Los atan a los 3, a los 2, porque atan 2, uno justo no estaba ahí, entonces los atan a los 2, los violan, violan a la mamá, a los niños, ¿sí? Entonces el hijo que quedó vuelta ve la escena, agarra una escopeta que había en la casa y mata a los ladrones. Imagínate, Wow. terrible. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Una vez que mata, ¿qué dice? Le dice la mamá, le dice esto: mirá, le dice: chicos, acá no pasó nada, vamos a enterrar los cuerpos, limpiamos todo y esto no se cuenta nada a nadie nunca más. Entonces viene el Wow. padre y, viste, y ellos actúan como si nada, no le cuenta a nadie, como si nada hubiera pasado. Sí, porque solucionan tapando. Igual cuando te dicen, bueno, piensa que es una pesadilla y que no pasó y sigue adelante. Y de repente eso te genera un cambio de personalidad inclusive. Que No, no es venías, tremendo. sí, es tremendo. Vienes de repente con una manera de ser, no sé, con ciertas cualidades y esas heridas te cambian definitivamente. No, no, es tremendo. Claro, después la película que cuenta, que, o sea, eso como que arranca así la película, pero después la película viene al presente, digamos, de los protagonistas, en donde la hermana, una de las hermanas que había sufrido esto, estaba en un neuropsiquiátrico, ¿verdad? Mm. Entonces, no podían encontrarle la vuelta para curarla, entonces vino una nueva psicóloga, que es Barbara Streisand, y ella empieza a investigar en la historia familiar, y ahí aparece Nick Nolte, ¿no? Mm. Y él, bueno, y ahí, bueno, te cuento con la Biblia, mírenla, pero lo que hace la psicóloga es empieza a desenterrar toda esa Wow. historia dolorosa, ¿no? Y muestra, bueno, nada, mírenla porque es tremendo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, Sí, desenterrar nuestra porque historia. ¿qué pasa con esas heridas que no nos acordamos, Padre? Tenemos Claro, que pedirle al Espíritu Santo mucha luz, ¿no? y mira, yo creo que hay siempre 2 caminos, ¿no? Dios obra de muchas maneras, entonces, Dios obra directamente a través de nuestra oración, nuestra búsqueda, pero Dios también usa a los médicos y a la medicina, es decir, a los psiquiatras y a los psicólogos, porque son instrumentos de Dios. Ujú. Entonces, cuando uno ha vivido situaciones muy traumáticas, muy difíciles, no alcanza con los retiros,
uno tiene que buscar ayuda profesional. Y esto yo siempre lo recomiendo, porque hay que hacer un proceso más profundo, y bueno, y los médicos también ayudan mucho a esto, ¿no? Cuando hay patologías, depresiones, bueno, adicciones. Es decir, una persona adicta necesita un programa de recuperación en el tiempo. O sea, Sí, ningún adicto puede pasar, yo no digo, no limito a Dios porque Dios es Dios y puede hacer lo que quiera, pero en líneas, lo que yo he visto después de 20 años, he visto que hay gente que por un retiro, pum, se libera y está fenómeno, pero no es la mayoría de las veces. En líneas generales, el encuentro con Dios nos pone de pie para empezar un camino. Entonces, las disciplinas espirituales nos van sanando, pero a veces necesitamos el acompañamiento de los profesionales, ¿no? Más cuando estos son historias así tan duras, tan difíciles, ¿no? Que la gente vive. Entonces hay que poner todos los medios, toda la carne al la asador, como decía, disposición, sí, ¿no? totalmente. Un guía espiritual, un sacerdote, una religiosa que nos pueda acompañar. La vida comunitaria es muy importante, porque nadie se sana solo también. Sí. Esto es muy importante. Nosotros nos sanamos en familia. Y quizás el entorno, ¿no? Porque si tú te mantienes de repente con amigos que también están incitándote, digamos, a lo malo, pues Ah, no te no, ayuda, ¿no? Buscar gente que no, también esté sanándose, que también esté en el mismo proceso, o sea, ese acompañamiento en comunión, ¿no? totalmente. La comunidad tiene un alto factor sanador. Ujú. Los vínculos, porque vos Sobre pensás todo que para los chicos, los más jóvenes, los... o nosotros pensá esto, que todas las heridas que nosotros tenemos emocionales tienen que ver por los malos tratos que otras personas nos dieron. Ujú. Y también que ¿Entendés? el hombre ve esa amistad en Cristo, ¿no? El Cristo Eh, amigo. Entonces, viste, yo tengo un montón de amigos de la iglesia del día de hoy, de cuando tenía 17 años. Todavía hoy lo cultivo, con las amistades más lindas me la dio la iglesia. Mis amigos más profundos son amigos hermanos en Cristo, Ujú. ¿no? Hasta el día de hoy seguimos compartiendo la vida, nuestras experiencias, y Dios te sana a través del abrazo de un hermano, de una hermana, ¿no? Yo cuando empezamos en la iglesia teníamos un matrimonio que nos acompañaba, que era como nuestro papá y nuestra mamá, y ellos Ujú. nos daban el cariño paterno y materno. Entonces, viste, hay múltiples maneras de sanar. Tenemos que a veces romper esta mentalidad de que Dios me sana solo en la oración. No es así. No, y quizás ver el amor de repente que el Padre no me dio, lo puede llenar quizás también, obviamente Dios como principal, pero también eso, una amistad en Cristo, de repente algún modelo que tenga de algún matrimonio, alguien que yo considere que puede ser un modelo para mí positivo, ¿no? Totalmente. Yo tomé la gracia también de tener un sacerdote santo a mi lado, el padre Benito, Wow, wow, y padre, qué suerte. bueno, no están los altares, pero era un santo. Bueno, todos los santos no están en los altares, ¿no? Así Pero es es, un claro. santo varón, un hombre, y bueno, él también fue un poco mi inspiración de la vocación sacerdotal. Ya está en el cielo, él se murió hace varios años. Pero bueno, y él era el amigo de los jóvenes, porque era un hombre grande que tenía 70 y pico años, pero nuestra parroquia estaba llena de jóvenes, porque él tenía un carisma para la juventud impresionante. Y él se sentaba, te escuchaba, te hablaba, te daba un abrazo, un hombre tan amoroso, ¿verdad? Un Y padre había espiritual, un así padre es. espiritual, exactamente. Entonces, y eso va sanando las heridas, Y el ¿no? sacerdote definitivamente también es otro padre espiritual, ¿no? En la tierra, que es ese que también nos abraza y nos ayuda, nos orienta bien. Nosotros nunca tenemos que olvidarnos que somos seres corpóreos, entonces Dios nos suple. Yo soy testimonio en mi vida, en la vida de acompañar a tanta gente, que Dios va a suplir y nos va a dar el amor humano que nos faltó, sano, del bueno, ¿no? Con un padre, una madre, un hermano, un amigo, una amiga. Y por eso es tan importante la vida como yo aliento mucho a la gente que no esté sola, Así ¿viste? es. Que tenga grupo de oración, vida comunitaria, Ujú. tener hermanos, hermanas en Cristo es algo maravilloso. El que no lo tiene se la pierde, pues es algo maravilloso. Ahora, padre, ¿cómo podemos de repente, si algún hombre pasó algo malo, le causaron ciertas heridas y él siente ese abandono en ese momento que nadie lo ayudó, ¿no? Y ¿Mm? también culpa de alguna manera a Dios. ¿Qué pasó? ¿Por qué no estuviste ahí? O por qué permitiste que eso me sucediera, ¿no? Entonces se crea esa brecha como si tuviera cierto rencor, como cierta rabia hacia que a Dios Padre que no me vino a rescatar, no me vino a salvar. ¿Cómo Claro. podemos sanar ese aspecto?
Mira, yo creo que una cosa que es muy importante poder entender es que, primera cosa, que Dios nos da libre albedrío a todos, ¿viste? Ujú, Entonces, ¿y esto qué tiene que ver? Que Dios no, a mí no me impide hacer lo malo, porque soy libre. ujú, Entonces, no es que Dios no estuvo, es que Dios nos da, porque si Dios nos daría libertad, seríamos títeres, no seríamos seres humanos, ¿no? ujú. Entonces, si yo quiero hacer algo malo, Dios no me lo va a impedir, porque soy libre. Entonces, pero sí Dios estuvo, siempre está al lado nuestro. Lo Entonces, que hay que reconocerlo, sí. primero es entender que Dios siempre estuvo al lado nuestro, porque Dios es un Padre que no nos abandona nunca, ¿verdad? Pero Dios no puede controlar la vida de los otros, ¿no? Entonces, creo que entenderlo eso desde ahí puede abrir la puerta de entender que Dios siempre estuvo conmigo, ¿no? De hecho, dice que cuando, hay un poema muy lindo, que cuando peor estamos, donde Dios más cerca está de nosotros, Así ¿no? es. Ujú. Nunca Es cuando nos lo sentimos, porque es en ese momento cuando de repente no estamos ciegos con tantas cosas, ¿no? Los amigos se va todo el mundo, te quedas solo y ahí es donde él está, donde hace los llamados más fuertes, ¿no? Cuando estamos más totalmente. débiles. Y yo creo que para cuando las personas están con esa, y es lógico, ¿no? Con esas heridas, cuando nosotros tenemos un amigo así que tiene esas dificultades, nosotros tenemos que ser ese reflejo del amor de Dios. Ujú, Porque en nuestro amor, en nuestro cariño, en nuestra aceptación, van a reconocer que hay un Dios que los ama, ¿no? Porque ujú. recuerda lo que dice Juan, nadie puede amar a Dios que no ve, sino ama a su hermano que ve, ¿no? Entonces, Hacerle sentir valioso en ese momento. acompañar, tener paciencia, tenemos que tener mucha paciencia, tenemos que entender que los procesos humanos no son sencillos, no son rap, o sea, las personas tenemos que tener mucha paciencia. ¿No? Si la persona dice, estoy enojado con Dios, ¿viste? ¿Dónde estuvo Dios? Bueno, hermano, está bien, tenés razón. Yo estoy acá con vos. Tenemos que nosotros ser esa incondicionalidad para ellos. Sí, Y porque el acompañar, que ya lo reconoció, ya lo siente, ya lo sabe, pero ese que está empezando necesita descubrirlo, ¿no? necesita descubrirlo. Y nosotros somos lo que ese reflejo. Ujú. ¿Viste? Nunca nos tenemos que olvidar de eso, que yo soy el reflejo. Al que no conoce a Dios, ¿en dónde ve a Dios? Y lo tiene que ver en mí, en mis actitudes, en mi trato, en mi cara, ¿no? Yo digo no tener la cara de limón, ¿no? De amargado, Ay, padre, sí es verdad. ¿no? Porque, y eso vale mucho para la familia, ¿viste? Porque en la familia no valen los discursos. Así La es lo que familia es se el pone amor. con el amor, con el cariño, con el cuidado, con los Hasta gestos, para castigar y para corregir hay que hacerlo con amor. con amor, siempre, siempre. Dios es un Padre que nos corrige con amor, pero por eso es tan importante que las personas que no conocen a Cristo puedan ver en nuestra manera de ser reflejado eh, esa bondad de Dios, ¿no? En la construcción de nuestra identidad, a medida que yo voy haciendo un camino de sanación, eh, voy haciendo una restauración de mi identidad, ¿verdad? Y entender lo que es ser hombre, bueno, imagen de Cristo, que es el varón perfecto, como dice Ujú, la Biblia, ¿verdad? Y esto es muy importante, porque ese es el camino, ¿no? que Dios tiene para nosotros, los varones, en que a medida que vamos haciendo ese camino de restaurarnos, se va restaurando en que yo cómo me entiendo como hombre, ¿no? Y qué es ujú. ser hombre, ¿verdad? Porque me puedo restaurar mirándome en Cristo, el varón Sí. perfecto, ¿no? Y ser como Él. Y creo que ese es el camino que vamos recorriendo todos, más o menos. ¿Sí? Sí, que nunca termina, es un camino que no termina. Y la cruz de Cristo también nos ayuda mucho en la redención, ¿no? De las heridas. Y eso, el dolor cuando lo vemos a la luz de la fe y de la Pascua, toma otra dimensión, ¿no? Porque Ujú. yo el otro día decía, ¿no? Y el dolor que se transforma luego en algo positivo. Esa es otra, porque cuando tú sufres, cuando eres una persona que ya ha sido herida, tienes como más condescendencia, eres más,
entiendes más al hermano, logras muchas cosas que de repente alguien no herido no tiene, ¿no? ¿Cómo transformar eso en algo positivo? Definitivamente sí trae cosas positivas las heridas. El dolor nos humaniza, ¿viste? Nos hace más humanos, más sensibles al dolor de otros. El dolor nos derriba de esa cosa soberbia que muchas veces tenemos, sentirnos Ajá, del intocables, nos hace más todopoderoso, sí. todo, ¿viste? Nos creemos todo poder, Ajá. te das cuenta que no, que sos frágil, que sos humano. El dolor te sensibiliza, Te hace entender lo que necesitas de Dios, ¿no? Que si esa mano no te sostiene, pues caes muy fácilmente. Y es sí, justo en ese dolor que empiezas como a caminar inclusive más con Cristo. una vez me contaron una historia, no, no tanta historia que escuché, pero de un papá que, viste, era un hombre muy, bueno, soberbio, ¿no? Que él no se quería dejar ayudar por nadie, porque, viste, era tipo el todopoderoso hasta que se enfermó. Mm. Y tuvo como una especie de hemiplegia, viste. Entonces ahí le tenían que dar de comer en la boca, lo tenían que Mm. bañar. Entonces ahí se dio cuenta de que sí necesita de otros. Y su ego quedó hecho trizas. ¿Me entendés? Porque no, todos necesitamos de todos. Así es, la fragilidad humana, el saber que necesito de alguien más, que no puedo solo, al final no podemos solos, ¿no? Cuando estás No joven podemos, caes en el error de creer que te comes el mundo y después te das cuenta en esas fragilidades que son justamente esas heridas que te enseñan, ¿no? Que no puedes solo, que necesitas de Dios. las heridas nos meten en el ego, ¿viste? Las heridas exaltan el ego. Eh, Porque hay un principio, ¿viste? Que se llama, psicología se llama exageración de lo contrario, es un mecanismo de defensa. ¿Y qué es la exageración de lo contrario? Que yo exagero lo que a mí me falta, ¿verdad? Entonces, si yo soy un tipo súper alegre, ¿viste? Pero en demasía es porque estoy poniendo una máscara. Estoy Estás triste por actuando, dentro. ¿no? Uh-huh. O el exitoso, o el que todo lo puedo. Cuando en el fondo soy una persona. Entonces, es una máscara. Yo Uh-huh. exagero, yo me siento todopoderoso, pero en el fondo soy una persona muy débil. Pero bueno, yo actúo ese personaje, ¿viste? En la sociedad, de sentirme el número uno, el mejor, el que... Pero la vida nos hace dar la cabeza contra la pared. Así es. Y buscar el amor que es, en donde es, beber de la fuente de vida. Amén, totalmente, totalmente. Uh-huh. Siempre ahí es el camino. Bueno, padre, ¿qué consejos así generales que también sus redes sociales para que lo contacten? Para todas aquellas personas que estén interesadas en iniciar un camino de sanación, de reconocimiento de heridas. Y bueno, es doloroso, ¿no? Todo lo que hemos llevado un proceso de sanación, tenemos que estar claros que vamos a abrir ese cuarto oscuro que nos duele, ¿no? Pero al Exacto. final pues va a ser algo positivo para bien para nosotros, bien de nuestra alma y para todos los que nos rodean, porque inmediatamente vamos a cambiar, ¿no? Totalmente. Es como, mira, nosotros tenemos que ver el proceso de la sanación interior es como el proceso pascual, ¿sí? Es decir, primero hay que morir, ir al infierno, y después se resucita, ¿no? Es el Uh-huh. proceso pascual en nosotros, es el venir la Pascua. No hay resurrección sin cruz. Así es. Entonces, el descenso a los infiernos es el descenso a tu propio infierno, entrar ahí, entrar en tu herida, reconocerla. Y como bien decís vos, eso no es fácil. Uh-huh. Por eso a veces la persona no avanza, porque si no sanamos, no vemos la herida, no reconocemos, seguimos tirando, viste, la basura bajo la alfombra, no avanzamos nunca. Pero si lo hacemos, entramos, entregamos, morimos, después vamos a resucitar gloriosos con Cristo. Amén, Padre. Y eso es muy... Pero acá, todos estos procesos de sanación nunca se hacen solo, yo insisto mucho en esto. Se hacen con otros, en comunidad, ¿viste? Necesitamos mucha compañía Sí. cuando estamos haciendo estos procesos. Necesitamos mucho abrazo, mucho aliento, mucha motivación, y donde está la comunidad cristiana que nos sostiene. No se hace solo. Siempre se hace en comunidad, en hermanos, con otros, ¿sí? Con guías que nos estén acompañando, ¿no? Sí, bueno, y para la gente que quiera, yo tengo 2 retiros, ¿sí? Uno se llama Uh-huh. 21 días de sanación interior y crecimiento espiritual,
y después es como un camino de crecimiento. El segundo retiro se llama 21 días de transformación personal, y lo pueden encontrar, pedir, mis redes son @martinlampa, ok, en Instagram, y lo mismo en todas las redes. En Facebook, la página de lo mismo, @martinlampa, ok, y mi canal de YouTube, @martinlampa, ok, ahí pueden encontrar mucho material para crecer, para desarrollarse. Todos los martes hago un live por Instagram tocando estos temas, así que ahí también, si se quieren sintonizar, bueno, los espero con mucho gusto. Buenísimo, padre, muchísimas gracias. Y que busquen una parroquia, que busquen la iglesia, que busquen, porque todo eso también ayuda en el camino, ¿no? Solos no se puede. Necesitamos, es muy importante de ahí donde cada uno esté, que busque una comunidad, ¿no? Ujú. Que busque integrarse, que busque hacer familia. No hay nada más lindo que la familia de Dios. Sí. Ujú. Quien te va Que poniendo en el camino, ¿no? la familia que Dios nos regala es maravillosa, ¿no? Así que siempre busquen una comunidad, un lugar donde puedan hacer comunión con otros. La vida cristiana es esencialmente vivir en comunidad, no es algo individual, No. es algo comunitario. Entonces, ahí va la cosa. Buenísimo, padre. Muchísimas gracias por su tiempo, por este rato. Estamos muy, muy orgullosos de su trabajo. Lo seguimos siempre muy pendientes. Bueno, les agradezco mucho, la invitación. Bueno, acá un servidor, cuando necesiten y gusten, cuentan conmigo. Les mando un gran abrazo y todas mis bendiciones. Amén. Muchísimas gracias, padre. Que esté muy bien. Chau, chau. Chao.